hablarle a Samuel. Elí lo instruye y le dice: vea, cuando escuches la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y esta es una bonita expresión de nosotros para cuando el Señor nos habla. Lástima que hoy la iglesia ha cambiado la expresión, ¿no? Hoy le decimos: escucha, Señor, que tus siervos hablan, ¿no? Deberíamos volver otra vez a la forma como Samuel lo dijo. Hoy no queremos escuchar a Dios, hoy queremos que Él nos escuche a nosotros. Y entonces el primer principio es el principio de oír. Y aquí nos detuvimos más tiempo porque la fe viene por el oír. Entonces, como estamos hablando de acrecentar nuestra fe, de fortalecer nuestra fe, aquí teníamos que detenernos un poquito más. Pero ya los otros principios ya son una casi que consecuencia natural de este. Entonces vamos a ir un poquito más rápido. Ubíquese ahí en Hebreos capítulo 11 otra vez. Hebreos 11. Entonces leíamos al principio en el versículo 8 que por la fe Abraham siendo llamado, entonces él fue llamado, perdón, antes de entrar al segundo principio, quiero hacer una acotación de este. Repito, este es el más importante porque la fe tiene su origen ahí, ¿no? Cuando hablábamos de las diferentes formas como Dios nos habla, y identificamos 4 en la escritura ahí, ¿recuerdan? En forma sobrenatural, a través de eventos. La segunda, ¿cuál es? La palabra. La tercera, la mente de Cristo. Y lo otro, por la mediación del Espíritu Santo. Si bien uno puede identificar 4 aspectos y de alguna manera identificar la voz de Dios, particularmente en alguna de estas experiencias, yo estoy frente a la palabra y reconozco, escucho, aprecio la voz de Dios. No estamos hablando de 4 líneas completamente independientes, separadas. ¿Me hago entender? No estoy diciendo yo tengo una experiencia sobrenatural con Dios. No. Usted, si tiene una experiencia de índole sobrenatural, necesita verificar si efectivamente eso viene de Dios o no, ¿cierto? Porque usted puede que en un momento determinado, en medio de no sé qué, escuchó una voz que le dijo algo que está completamente en desacuerdo con la Escritura. ¿Me hago entender? Entonces usted necesita esa experiencia sobrenatural que vivió. Hoy, por ejemplo, con todo esto de los movimientos proféticos y una cantidad de cosas, que Dios no puede hablarnos a través de profecía, claro que sí. Claro que sí. Cuando yo menciono esto no quiero decir que es que estoy diciendo, vea, eso no es válido. No. Puede que sea válido, pero yo necesito ajustarlo a la forma como Dios habla en la Escritura. Entonces alguien me dice: mira que Dios te dice, y todavía yo creo en la manifestación del don profético, ¿cierto? Pero lo que esa persona me está diciendo tiene que estar en concordancia con lo que Dios dice en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no se niega a sí mismo, Dios no se contradice. Igual, cuando yo voy a la palabra, uno dice, o por lo menos yo usé la expresión, la palabra es la voz infalible de Dios. Pero yo voy a la palabra con la mediación del Espíritu, porque hay gente que coge la palabra y hace que la palabra diga lo que ellos quieren decir, ¿sí? Hay gente que usando el mismo texto sagrado dicen cualquier barbaridad para tratar de. Entonces, otra vez, no estamos hablando de 4 líneas independientes ¿no? Es que Dios, si te habló así, pues no. Estas son, digamos, formas como Dios habla que en un momento determinado se unen, se amalgaman para poder identificar efectivamente y tener la tranquilidad que Dios nos ha hablado. Amén.
Entonces quería hacer esa acotación. Fue muy enriquecedor el diálogo con algunos de ustedes en el descanso, y esta es una acotación importante que quería mencionar, porque otra vez, esas 4 aspectos que identificamos de alguna forma se mueven en forma conjunta, en forma, ¿cómo sería la expresión? Sincronizada, para poder nosotros escuchar la voz del Señor. Bien, vamos con el segundo principio. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. El primer principio es el principio de oír. El segundo principio es el principio de obedecer. Pero quiero añadir un poquito ahí. El principio lo vamos a llamar así: obedecer a lo que sé. Obedecer a lo que sé. Como para hacer un poquito más claro el principio. Porque Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y el escritor de Hebreos acota: y salió sin saber a dónde iba. Pero ¿cómo así? No, espere, primero deme todo el panorama completo y luego yo arranco. No. ¿Qué sabía Abraham? Que Dios le había dicho: salga. Punto. Pues, pero es que no sé a dónde. No, pero ya sabe que Dios le dijo que salga, pues salga. O sea, obedezca lo que ya sabe. Sí, obedezca lo que ya sabe. Uno escucha a muchas personas preocupadas porque es que yo no sé mucho de la Biblia. A mí me dicen que le comparta a otros de mi fe, pero es que yo no sé mucho de la Biblia. Pues lo que sabe, compártale lo que sabe. Porque la Escritura dice que usted debe compartir su fe, punto. Es que yo no sé mucho. Pues eso que sabe. Ese poquito que sabe, compártalo. Porque Dios te dice que lo hagas, punto. Y Abraham no sabía dónde iba a terminar, pero decidió obedecer. Escuchó y obedeció. La clave aquí no es entenderlo todo, sino obedecerlo rápido. ¿Sí? Rico que vayamos entendiendo más de la Escritura, pero necesitas obedecer primero. Abraham estaba dejando todo lo que conocía y amaba sin saber a dónde iba, pero caminaba en obediencia. Las órdenes de Dios casi siempre carecen de sentido para la lógica humana. 6 tinajas de agua en una fiesta donde se acabó el vino, y la orden es 6 tinajas para un rito de purificación, y la orden del Señor es: llénenlas de agua. Pues sí, que el agua no se acabó fue el vino, pero llénenlas de agua. Además, esas tinajas son para el rito de la purificación. ¿Para qué las vamos? Otra vez, la orden resultaba absurda. Y María se acerca a los criados y le dice: hagan todo lo que él diga. Ustedes no pregunten, hagan lo que él diga. ¿Sí? En eso nosotros deberíamos ser más marianos. ¿Sí? Hacer todo lo que el Señor diga. Esa fue la instrucción de María a los siervos: hagan todo lo que él les diga. Y ninguno cuestionó. Y peor aún, luego dice: ahora saquen y llévenle al que los contrató a ustedes. Los podían echar por eso. ¿Y para qué me trae agua? Si estamos desesperados fue porque se acabó el vino. Entonces, ahora saquen de ahí, llévenselo. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Otra vez, la orden suena absurda, pero Elías está en el monte Carmelo desafiando a los profetas de Baal para que el Dios que van a adorar es el que responda con fuego. Y ahora la orden es: échenle agua a eso. Pero ¿cuál agua? Yo necesito echarle gasolina. Si yo quiero es que salga fuego, ¿cómo voy a ponerme a echar agua? Y echen agua una segunda vez, y echen agua una tercera vez. O sea, eso es absurdo. No es lógico. No te preocupes qué tan lógico suene. Preocúpate por obedecerlo. Punto. Obedécelo. Y aquí está la clave que permite que nuestra fe se desarrolle. ¿Sabes por qué? Porque hay algo muy interesante aquí. Y es que de la manera como Dios nos habla, casi siempre Dios amplía su revelación
cuando damos pasos de obediencia. Muchas veces Dios te dijo algo y tú no has obedecido y estás ahí, Señor, pero ¿por qué no me hablas? Y estás peleando con Dios. Y lo que Dios quiere es que des ese primer paso de obediencia. Y cuando dices ese primero, viene el otro. Y viene el otro. Dios le dice a Elías, ve donde el rey Acab y dile que no va a llover hasta que yo lo diga. Y Elías no le dice, bueno, ¿y después de que le diga qué? No, usted vaya, dígale, punto. Sí, pero ¿y si el hombre se pone bravo? ¿Y si el hombre...? Usted no se preocupe. Y Elías va, se para frente a Acab y le dice, no va a llover hasta que yo diga. Y luego viene la voz del Señor y le dice, y ahora corra y vaya y escóndase en Querit. ¿Cierto? Eso me lo hubiera podido haber dicho antes. Yo se lo digo y salgo con... No, ahora vaya y escóndase en Querit. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué llevo a Querit? No, usted vaya a Querit. Y Elías llega a Querit. Y el arroyo se secó, ustedes conocen la historia. Y luego el Señor dice, ahora vas para Sarepta, que he preparado una viuda para que te sustente. ¿Cuánto tiempo? No, usted no se preocupe por eso. Usted vaya. Y uno puede ver que cada vez que Dios le habla, Elías obedece. Y cuando Elías obedece, Dios le habla. Y Elías da un paso de obediencia y Dios le habla y Elías da un paso de obediencia. El Señor le hubiera podido decir, vea, vaya acá, dígale que no va a llover hasta que yo le diga, luego corra, querida, escóndase allá, espere que el arroyo se seque y váyase para Sarepta, que tengo una señora allá lista para sostenerlo. No le dijo eso. No, igual Dios le hubiera podido dicho a Abraham, vea, salga, deje su tierra, no sé qué, le va a ir un poquito ahí mal, pero después tranquilo, usted se acostumbra, ¿cierto? Entonces su hijo va a llegar después de tanto tiempo, no se ponga a meterse con la esclava esta, y sí le hubiera podido haber dicho todo, pero no, Dios actúa así. La revelación de Dios se abre para nosotros cuando caminamos sobre pasos de obediencia. Probablemente su oído no ha escuchado la voz de Dios porque lo último que Dios le dijo usted no lo ha obedecido. Y usted está ahí peleando, Señor, pero haga lo que le dije. Cuando hagas lo que el Señor te dijo, cuando obedezcas a esa pequeña instrucción que Dios te dio, vas a ver cómo con claridad escuchas nuevamente la voz de Dios. Muchas veces los asuntos de fe son sencillamente asuntos de obediencia. De obediencia. Necesito hacer una confesión, necesito hacer una restitución, necesito pedir perdón, necesito buscar a alguien que ofendí, necesito cancelar un compromiso que tengo, necesito ponerme a cuentas con alguien. Y cuando yo doy esos pasos de obediencia de algo que Dios ya me dijo, yo comienzo a escuchar la voz de Dios en las otras áreas en que quiero escucharla. ¿Sí? Entonces recuerda, hasta que no vayas a Querit, no te van a mandar a Sarepta. Entonces, nuestra fe se estanca y muchas veces por razón de la desobediencia. Entonces, segundo principio, el principio de obedecer lo que sé. No se preocupe por saberlo todo, preocúpese por obedecer lo que sabe. ¿Sí? Preocúpese por obedecer lo que sabe. Ay, que yo no sé qué voy a hacer en la gran tribulación, yo no sé si me va a tocar de día o de noche. No, usted no se preocupe por eso. Que la gran tribulación, no se preocupe por eso. Ya va a tener tiempo para eso, ¿cierto? Por ahora, preocúpese por obedecer lo que sabe. ¿Sí? Entonces llevamos dos principios. Primer principio es el principio de. Segundo. Tercero. No lo he dicho. ¿Sí? 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
Este le he llamado el principio de la prioridad. El principio de la prioridad. Abraham llega a Canaán y Canaán no es su tierra. Todavía no es su tierra. Recuerda lo que les dije al principio. Este es un extranjero lejos de su hogar y peregrino camino a casa. Un extranjero lejos de su hogar y peregrino camino a casa. Pero el texto, el escritor de Hebreos nos dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces uno dice, pero qué ironía. Abraham está viviendo en una tierra que es de él, que Dios se la prometió, pero está viviendo en tiendas, una vivencia nómada. No, él vive en carpas. Pero curioso, la idea de las tiendas son esas estructuras que se pueden mover en cualquier momento, con estacas clavadas no tan profundamente, porque Abraham tiene sus ojos puestos en otra cosa. Abraham no lo trasnocha la promesa de la tierra, del espacio geográfico. Abraham le preocupa la posibilidad de que pierda de vista a Dios, de que deje de mirar a Dios, de que deje de observar lo que Dios tiene para él. Por eso el texto dice que se mantuvo como viendo ¿qué? Al invisible. Y esta es otra de esas ironías de la fe, ¿no? ¿Cómo ve uno al invisible? ¿No? Como dicen los muchachos, báileme ese trompo en la uña. ¿Cómo ve usted al invisible? ¿Cómo ve uno al invisible? Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Porque, y aquí hay algo importante, que a veces creemos que la fe es la forma como nuestra voluntad es hecha en los cielos. Hoy nos han vendido esa idea. Hoy, con una propuesta nueva de evangelio, nos han vendido que mira, el asunto de la fe es que tú puedas declarar algo para que sea hecho en los cielos. No, escúchame. Di lo que deseas, ordénalo, tráelo a la existencia. No, la fe es la forma como la voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga también en la tierra. Y eso suena parecido, pero es completamente distinto. Completamente distinto. No es que tu voluntad se haga en los cielos, es que la voluntad del cielo se manifieste en la tierra. La voluntad de Dios que gobierna los cielos se haga una realidad en la tierra. Ahora, ¿qué tambalea nuestra fe en muchas ocasiones? ¿Qué hace resquebrajar nuestra fe en muchas ocasiones? Y es que las prioridades nuestras son incorrectas, son erróneas. Abraham no sale tras una tierra. Abraham no sale por mejorar sus condiciones de vida. Abraham sale en obediencia a la voz de Dios. La prioridad de Abraham es que su vida agrade a Dios. Por eso el estilo de vida que asumió en la tierra, que otra vez es suya, esa es la heredad que Dios le dio, eso no sedujo a Abraham. Y entonces el escritor nos recuerda que vivió en tiendas. Y uno lee el texto y casi suena como despectivo, ¿no? Vivió ahí en forma nómada. Aún su descendencia también, su tercera generación igual, Isaac, Jacob, vivieron en tiendas. Y recogían y corran para allá y muévanse para allá. Y las prioridades de Abraham no están en lo que sus ojos pueden ver, en lo que sus ojos naturales pueden ver. Las prioridades de Abraham están en lo que sus ojos espirituales pueden apreciar.
al invisible. Al invisible. Sin duda alguna, y escúcheme por favor con atención esto, uno de los grandes enemigos de nuestra fe es que las prioridades de nuestra vida no necesariamente están conectadas al propósito de Dios. No necesariamente están conectadas al propósito de Dios. Vivimos apegados a todo lo que hacemos y tenemos. Si yo estoy viviendo para este mundo, para las cosas de este mundo, difícilmente puedo cultivar fe. Y Santiago lo menciona en forma clara. Él dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, qué es? Es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en ese sentido Abraham no fue amigo del mundo. Abraham fue el amigo de Dios. Y esta es una cosa espectacular. Amigo de Dios. Y lo dijo Dios. Porque hoy nos creemos todos amigos de Dios y parceros de Dios, ¿no? Pero no, este es Dios que dice: yo no le voy a ocultar alguna cosa a mi amigo. Abraham fue amigo de Dios. Porque no tuvo problemas en moverse de aquí, en correrse para allá, en irse para un lado, para otro. Por eso el apóstol Juan menciona: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad de Dios permanece. El mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, ¿qué ocupa el centro de tu corazón? ¿Qué prioridades gobiernan lo que tu tiempo? Y uno puede hacer un test muy sencillo. Muy sencillo. Mira las áreas neurálgicas de tu vida y a quién honras en esas áreas. Tu área laboral, el manejo de tus finanzas, tu relación de pareja, la visión que tienes para tus hijos, tus logros académicos y profesionales. Y comienza a hacer un test sencillo. ¿A quién honras en esas áreas? Pero cuando tú terminas poniendo tus prioridades en todo aquello, otra vez, no estoy diciendo entonces ya no trabajes, no, es que mi trabajo tiene razón de ser cuando honra y glorifica a Dios lo que yo hago. Mis finanzas tienen un manto de bendición cuando yo las tengo por razón primero de que las recibí de Dios y están para honra y gloria de Dios. Y Dios no va a tener problemas de darte la cantidad que sea. Dios no tiene problema con eso. Pero es cuando tú aprendes a colocar todo en función de honrar y glorificar el nombre de Dios. Yo no puedo amoldarme al sistema que el mundo me plantea. Yo estoy llamado a transformarme de acuerdo a la obra del Espíritu en mí. Por eso el apóstol Pablo menciona: no se conformes a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si el mundo nos está amoldando por cualquier cosa, placeres, finanzas, moda, prioridades, es imposible que la mente de Cristo gobierne mi vida. Y todo comienza con una sencilla amistad con el mundo. Es interesante el mover de Abraham en los lugares donde estuvo. Todo mover de Abraham respondió primero al hecho de no querer establecer relación con los moradores de ahí, no querer contaminarse, y segundo, por hacer de cada sitio un altar donde el nombre de Dios fuera glorificado. Y cada movimiento de Abraham responde a esa doble premisa:
Abraham, por ejemplo, arranca su peregrinar con un sobrino. ¿Recuerdan? Lot. Abraham moraba en qué? ¿Me entiendas? ¿Y Lot moraba en qué? No entiendas también. Pero ¿qué pasó con las tiendas de Abraham? Abraham movía sus tiendas por no contaminarse y levantaba un altar para honrar y glorificar al nombre del Señor. ¿Qué dice el texto sagrado sobre las tiendas de Lot? Que las fue corriendo cada vez hasta que ¿qué? Hasta que llegó a Sodoma. Hasta que llegó a Sodoma. Llegó un momento en que Lot, un hombre seguramente piadoso, que probablemente había aprendido a temer a Dios en su relación con Abraham, llegó un momento en que este hombre se mimetizó con la ciudad. Probablemente su esposa llegó a ser parte de la clase social de aquella población, sus hijas probablemente chicas muy populares ahí en el contexto. El mismo Lot termina siendo un hombre prestante de la ciudad y se sienta ahora en las puertas de la ciudad. ¿Y qué pasó cuando el juicio de Dios cayó sobre Sodoma? ¿Qué pasó con lo que Lot tenía? Lo perdió todo. Todo. Lot no tenía sus prioridades en el lugar correcto. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Y nota, no necesariamente tienen que ser cosas malas. Tú puedes pensar, es que mi gran meta en la vida es tener suficiente dinero para el día de mi retiro. ¿Eso es malo? Pero si tú no conectas ese propósito con el propósito de Dios, se va a arruinar tu vida. ¿Qué quieres con tus hijos? Quiero que alcancen una profesión, que sean famosos, que alcancen éxito. ¿Cuál es la meta en cuanto a tu relación con Dios? A veces nos preocupamos más porque nuestros hijos alcancen todo el éxito profesional, laboral, académico, y casi no nos preocupamos porque tengan una genuina relación con Dios, porque desarrollen el carácter de Cristo en ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa forma como miramos a nuestros hijos evidencia las prioridades que nosotros concebimos para ellos. Y nos estamos cerrando a una vivencia de fe. Porque cuando tú, por ejemplo, citando este mismo ejemplo, te preocupas porque tus hijos desarrollen el carácter de Cristo, estás poniendo en ellos el único activo que los va a mantener conectados al propósito de Dios el resto de sus vidas. Ojalá sean profesionales también, claro, y anímate también a eso, y ojalá logren éxitos en lo académico y todo, pero la prioridad con ellos es que tengan lo único, repito, que por razón de su fe los va a mantener anclados al propósito de Dios. Este principio de la prioridad apunta preferencialmente a eso. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar? ¿Qué te preocupa del futuro de tu familia? Y las respuestas a alguna de estas preguntas van a ser determinantes en cuanto a este principio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerda lo que mencionamos al final de la primera sesión. Si tú agradas a Dios, no importa a quién desagrades. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Seguro? Primero, principio de. Segundo, obedecer lo que sé. Tercero, principio de la prioridad. Cuarto, y este está muy ligado al anterior, pero hay un pequeño detalle que
Lo he llamado el principio del enfoque. Principio del enfoque. Yo necesito mantener mi fe enfocada. Uno de los grandes problemas que nosotros vivimos es que cuando venimos aquí, escuchamos la palabra, todo a nuestro alrededor como que coge sentido de acuerdo a la palabra que escuchamos. Pero una vez salimos, ¿cierto? Y ya nos sumergimos en los compromisos, las demandas, las presiones y todo eso. Todo eso que en un momento determinado fue tan claro cuando estábamos aquí sentados. Salimos e inmediatamente todo se desenfoca. Porque versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiero enfatizar aquí la palabra esperaba. Esperaba. Este hombre tiene claro hacia dónde se proyecta, está esperando en alguien y algo específico. Este es un término operativo, no es que Abraham está ahí esperando a ver qué pasa. No, Abraham se está moviendo en obediencia, pero el ejercicio de su fe está bien enfocado. Mira el verso 13 un momento. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando uno lee la historia de los héroes de la fe, uno ve a algunos que creyeron, vieron, esperaron, tuvieron y recibieron. Pero ve uno otros que creyeron, esperaron, miraron de lejos, murieron y no recibieron. Y entonces uno dice, ay Señor, pero eso es lo lindo de la Escritura. La Escritura no nos edita solamente las partes bonitas. La Escritura nos muestra. Sencillamente te dice, mira, tú mantente enfocado en lo que Dios te ha pedido que hagas, punto. Bueno, y entonces en ese proceso voy a recibir. No te dije eso, mantente enfocado. No, sí, pero entonces, listo, yo me mantengo enfocado, pero no. Yo no veo, por ejemplo, la historia de los grandes procesos de evangelización en contextos muy tenaces. Si usted ha leído la historia de algunos misioneros, de hombres que consumieron 30, 40 años de su vida en algunos de esos países donde el evangelio no era ni siquiera mencionado, y después de 40 años ganaron para el Señor una persona, o de pronto ni una. Y uno dice, entonces ¿se perdió ese trabajo? No. Quizás para la agencia misionera el trabajo se perdió, para el proyecto de Dios no. Y uno ve que en esas historias por lo general luego llegó 1 o 2 personas después de esos 40 años y de pronto tuvo sentido. O sea, escúchame, tú y yo no nos movemos por razón de los resultados. Tú y yo nos movemos por razón de obediencia a la voz de Dios. A la voz de Dios. Yo no me puedo mover por los resultados. Uno de los más lindos ejemplos de esto es Felipe está en Samaria después de la muerte de Esteban en Jerusalén, y el hombre llega a Samaria, oiga, la abominación, la gran ramera de los judíos, Samaria. Y este hombre va a Samaria
predica en Samaria y literalmente la ciudad entera se conmovió. Y la gente se volcó a Cristo. Y la gente se volcó al evangelio. Y está Felipe en lo que uno llamaría embriagado de éxito ministerial. No, si yo soy el líder de Felipe, lo nombro pastor de la ciudad, ¿cierto? En una gran catedral y todo lo demás. Y dice el texto que el Espíritu Santo llama a Felipe y le dice: y ahora quiero que te vayas de Samaria. Y si uno está en Samaria ante semejante resultado ministerial y el Señor lo llama y dice: no, ahora que Samaria, ahora me va a mandar a toda la región de Asiria, seguramente me va a entregar todo eso. Y le dice: no, hay un eunuco que va camino a su casa en un carro solo, y quiero que vayas y le prediques a ese. No, espere, Señor, yo soy un hombre de ciudades, yo soy un hombre de grandes avivamientos. No, Felipe va y se sienta con el eunuco y le predica y lo bautiza y luego se va. Ni la ofrenda lo dejó recoger. Sí, porque por lo menos déjelo recoger la ofrenda. No, nada. Porque nosotros no nos movemos por razón de los resultados. Tú no eres exitoso en el proyecto de Dios por los resultados que cosechas, sino por la obediencia que transitas. Yo debo mantenerme enfocado. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Vea, yo hace muchos años, cuando leí este texto por primera vez, bueno, no sé si era la primera vez, pero cuando como que lo leí como tratando de entenderlo, yo decía: no es justo. Si no, es que ni lo miraron de cerca, porque uno, bueno, lo miré de cerca, porque dice: si no mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, y solo fueron extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes una cosa? Es fácil perder el enfoque cuando nuestros valores no son los correctos. Es fácil enredarnos en todas las demandas de este mundo y mantener nuestra mente en ella. Por eso Pablo nos menciona ahí en Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La visión de Abraham le permitió observar lo invisible, y de eso se trata la fe: observar lo que es imperceptible para otros. Este hombre se llenó de la convicción de lo que no se ve. Estos vieron las cosas que eran invisibles, porque la fe precisamente nos lleva a eso: ver lo que otros no pueden apreciar. Porque los ojos de todo el mundo están puestos en las cosas temporales. Los ojos de todo el mundo están puestos en las riquezas. Los ojos de todo el mundo están puestos en los que pueden alcanzar, en lo que pueden tener. Y si nosotros tenemos nuestra mirada también puesta en eso, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué es lo que hace la ruta de la fe diferente a la forma como todo el mundo enfoca su visión? Que nuestra visión está prioritariamente enfocada en Él. En Él. Y mira, ese llamado de mirar y observar lo que no se puede ver es el desafío de vivir por fe. La fe ve lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo imposible. Hay un mundo a nuestro alrededor invisible que es más real que el que nuestros ojos ven. Muchos de nosotros hemos resumido el mundo a lo que vemos. Por eso
Por ejemplo, los pastores, cada domingo nos preocupa la gente que viene, nos preocupa los números, nos preocupa lo que los ojos ven, las personas en general, lo que hay delante de nuestros ojos, el carro, la casa, el trabajo, el dinero, las finanzas, el banco. No queremos ver más allá de nuestras narices. Todo el tiempo estamos mirando al suelo y perdimos la visión del cielo, de lo que Dios quiere que tengamos. Mantener el principio del enfoque de nuestra fe es mantener nuestros ojos en lo que el Señor es. Todo comienza con esa visión. Otro principio, lo vamos a llamar el principio de vigilancia. Principio de vigilancia. El verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún por fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Y lo que quiero enfatizar aquí en este principio es que yo necesito proteger el corazón. Necesito proteger y cuidar la semilla de la fe que ha sido sembrada en mí. El enemigo quiere robar, destruir la semilla de la fe que ha sido puesta en mí. Dios le da a Abraham una promesa. Y en un momento determinado ellos dejan de mirar la promesa de Dios, pierden el enfoque y comenzaron a hacer cosas que no estaban dentro del proyecto de Dios. Es un proyecto de Dios que quisieron ellos manejar desde sus propias fuerzas. Y usted sabe lo que pasó con Abraham y con Sara y con la sierva, esta mujer Agar y todo lo demás. Pero también en un momento determinado Abraham está ahí, en la tierra donde Dios lo plantó. Ojo, ahí llegó, se está moviendo como nómada de un lado para otro. Pero de pronto esa región es invadida por el hambre. Y Abraham decide irse ¿para dónde? Recuerda el texto ahí en el capítulo 13. Decide irse ¿para dónde? Para Egipto. ¿Qué lleva? Incluso el escritor dice así: y Abraham descendió a Egipto. Allí en el 13 de Génesis, Abraham descendió a Egipto. Ahora, ¿por qué Abraham se va a Egipto? ¿Abraham se fue a Egipto escuchando la voz de Dios? No, escuchando la voz del estómago, escuchando el lenguaje del hambre, el que muchos de ustedes están teniendo en este momento, están escuchando en este momento. Y escuche, si usted mira la historia, en un momento el proyecto de Dios con Abraham estuvo a punto de abortarse. El faraón estuvo a punto de llegarse a Sara, su esposa. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? La fe de Abraham fue probada. El Dios que lo había traído de Ur hasta acá, ¿no lo podría sostener en un tiempo de hambre? ¿Qué venía siendo el hambre? ¿Una prueba a qué? A su fe. Escúcheme esto: no es pecado tener hambre. No es pecado tener hambre. Es pecado desobedecer la voz de Dios. Porque nosotros justificamos las necesidades para hacer cualquier cosa. En momentos de necesidad y apremio son los principales justificativos para hacer cualquier locura.
es que yo estaba necesitado, es que tenía un problema económico, es que hace 6 meses que mi esposo no viene, es que no sé qué, y todo el tiempo que cometemos una embarrada, lo justificamos por una necesidad. Escúcheme, hermano, no es pecado tener hambre, pero sí es pecado desobedecer la voz de Dios. Y yo necesito mantenerme vigilante, porque nuestra fe es probada para que sea cada vez más confiable. Todo el tiempo la Biblia habla de las pruebas que a la fe. Es más, toda prueba es finalmente una prueba de fe. Usted tiene una prueba económica, hermano, no es una prueba financiera, es una prueba de fe. De fe. Lo que está siendo probado no es su bolsillo, es su fe. Cuando usted tiene una prueba con la salud, no está siendo probado su cuerpo, su salud, no, está siendo probada su fe. Su fe. Toda prueba en última es una prueba de fe. Y Abraham terminó descendiendo a Egipto. No confió en que el Dios que lo había puesto ahí lo sostendría. Nosotros vivimos grandes problemas, dificultades, pero es ahí donde nuestra fe tiene que ser probada y fortalecida. A pesar de tener fe, tenemos problemas en el hogar. A pesar de tener fe, tenemos problemas en las finanzas. Derramamos lágrimas, se quebranta nuestro espíritu. La fe no garantiza la ausencia de dificultades. La fe nos permite caminar victoriosos sobre ellas. ¿Ves la diferencia? La fe no garantiza la ausencia de dificultades. Afortunadamente, Dios guardó su proyecto en Abraham y Abraham regresó de Egipto. A pesar de Ismael, Dios le ratificó que la simiente de bendición era Isaac. O sea, podemos regresar, podemos volver. No te quedes en Egipto. Mantente vigilante sobre tu fe. Comienza a ver cada dificultad como la gran oportunidad de Dios para que tu fe se fortalezca. Y vas a empezar a ver los problemas desde una perspectiva diferente. Gracias a Dios por este problema. No sé cómo va a actuar el Señor, pero estoy seguro que Él tiene el control. ¿Cuántos están seguros de eso? Bueno, con esos 10 el Señor va a hacer cosas grandes. Y finalmente, usted dirá, uy, por fin, esa es la palabra que estábamos. Vea, usted tenía su fe enfocada ahí en que algún día yo iba a decir, y él finalmente, por lo menos mi esposa estaba ahí, yo sabía que ella estaba enfocada en eso. Finalmente. ¿Cuánto llevamos? Vamos para la sexta, muy bien. Hermana, reclame un café a la salida. Un poquito frío, pero reclámelo. Bien, ¿cuál es el primer principio? Oír. Segundo, obedecer lo que sé. Tercero, sí. Ese es el orden que yo les di. Sí, por eso, ese es el orden que yo les di. Tercer principio es el principio de la prioridad. El cuarto, el enfoque. El quinto, no, nos queda uno. Nos queda uno porque hasta aquí el último le hemos llamado el principio de la victoria. Este no se podía ir así, ¿sí? Principio de la victoria. Y el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, así como están algunos aquí en este momento, de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, lo que el escritor está diciendo aquí, vea, ya cuando parecía que no había nada, es que piense un momentico en el cuadro de Abraham. El escritor de Hebreos es muy duro. Vea, ese viejito ya estaba, ¿no? Porque es de él que está hablando. Cargaba la lápida al hombro, tenía orden de extradición del cementerio, ¿cierto? De ese ya casi muerto, ya 100 y pico de años, y eso porque estamos hablando de Abraham. Pero si usted voltea a mirar a Sara, mejor dicho, Sara, unos añitos menos, pero también ya, dice, y mejor dicho, cuando humanamente nada podía garantizar el éxito del proyecto, la fe permitió ver en ellos lo que Dios se había propuesto hacer. Aleluya. La fe permitió ver en ellos lo que Dios se había propuesto hacer. No se trata de los recursos, no se trata de la capacidad, no se trata del tiempo, no se trata del contexto en el que tú estés. No es nada de eso lo que garantiza que las cosas se den. Es que nuestra fe se sintonice con la voz de Dios, se mantenga caminando en obediencia, enfocada a lo que Dios tiene para nosotros, y llegado el momento, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Y lo que realmente le da sentido a nuestra existencia es que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. No importa cuántas torres construyamos, no importa cuántas ciudades levantemos como aquella generación postdiluviana, no importa cuántos adelantos logremos, si al final de nuestros días no se cumple en nosotros el propósito de Dios, nuestra vida habrá carecido de sentido. Nuestra vida habrá carecido de sentido. Abraham lo vio. A diferencia de los del versículo 13, Abraham sí lo vio. Cuchito y todo así nublado, pero lo vio. Lo vio. Él vio a Isaac. Sara dio a luz un hijo y su descendencia fue multitudinaria. El nombre del patriarca es conocido y él ha sido bendición para toda la humanidad. De sus lomos salió el cumplimiento de toda palabra. Dios le dio a aquella tierra a su descendencia y lo engrandeció. De Abraham salió toda una nación, los profetas, la escritura y mucho más allá. La línea mesiánica viene del cumplimiento de un hombre que le creyó a Dios. Todo un despliegue de promesas en la escritura por un hombre que decidió caminar en fe. Tú no te imaginas lo que tu peregrinar en fe puede repercutir en tu descendencia. Tú no sabes lo que tu peregrinar en fe puede significar para esta ciudad, para esta nación, para muchas familias. Le contaba la historia de esos misioneros que fueron a sitios y estuvieron años y murieron allá. Y murieron sin conocerlo, pero hoy sabemos lo que sus vidas y su caminar en fe representó para el reino de Dios en esos lugares. Este es lo único que nos garantiza la victoria en el centro del propósito de Dios. En medio de la perseverancia, de las pruebas superadas, de la separación consciente del mundo, podemos disfrutar de la victoria de la fe. Podemos apreciar la fe que supera las barreras de la lógica y le permite al cielo invadir la realidad cotidiana que nosotros vivimos. Dios quiere acrecentar nuestra fe. Dios quiere
expandir las estacas de nuestra fe. Dios quiere llevarnos a una vida que se centra completamente en lo que Él tiene para nosotros, aunque no necesariamente sea aquello con lo que yo he soñado toda la vida. Pero quiero decirte algo con toda certeza: que los caminos de Dios son mucho mejores que los nuestros. Mucho mejores que los nuestros. Porque así como lo dice el profeta, así la diferencia que hay entre el cielo y la tierra, así son más altos los caminos de Dios que los caminos nuestros. Oye la voz de Dios. Comienza a obedecer lo que sabes. Lo que sabes. Que no sé más. Bueno, lo que sabes. Comienza a obedecerlo. Mantén tu vida en una correcta prioridad en lo que atañe al reino. Mantén tu mirada enfocada en lo que Dios quiere de ti y tiene para ti. Vigila la semilla de la fe. No permitas que en medio de las dificultades y los problemas sea robada por el enemigo. Y prepárate a disfrutar la victoria de la fe. Y ojo, es una victoria que trasciende las generaciones. Es una victoria que alcanza repercusiones que tú jamás te imaginarás. Y no olvides, no importa lo que hagas, construyas, levantes, atesores, nuestra vida solo tiene sentido cuando se desarrolla para cumplir el propósito de Dios. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana en la que hemos hecho un alto en todas las actividades. Y como lo mencionaba el pastor hace un momento, y hemos subido al monte a escuchar tu voz. Qué lindo escuchar tu voz, Señor. Qué lindo percibir lo que tienes para nosotros. Gracias por este desafío sencillo. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos orado con tanta pasión porque aumentes nuestros ingresos, por ejemplo? Porque aumentes nuestra salud. Hoy la oración es que aumentes nuestra fe. Sin fe es imposible agradarte. Y no queremos hacer otra cosa en la vida que agradarte, Señor. Díselo ahí de lo profundo de tu corazón. Toma unos minutos más allí para abrir tu alma delante del Señor. Yo quiero agradarte, Señor. Que todo cuanto yo haga te agrade.
que mi caminar por este mundo solo arranque sonrisas de tu rostro. Que cada cosa en la que yo me comprometa logre la complacencia de tu corazón, Señor. Que mis proyectos no apunten prioritariamente a las ganancias, a las cifras, a los resultados. Que mis proyectos apunten prioritariamente a que tú te sientas complacido, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy, Padre amado, queremos a través de estos principios de la Escritura, esto que apreciamos en la vida de Abraham, queremos, Señor, ver aumentada nuestra fe. Y que el recorrido que aún nos resta sobre esta tierra, entendamos que somos ciudadanos de tiendas, que estamos de paso, y que cada uno de esos pasos siempre sea un paso de obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.